Y en este día, creo yo, en este programa de alta densidad conceptual, donde hemos tratado de escaparle de alguna manera a la rutina, a esa rutina a veces mediocre, a esa rutina que nos aporta poco y que por lo tanto, bueno, no escaparnos de la realidad, sino escaparnos de la parte perversa de la realidad, esa que nos estanca, esa que nos paraliza. Y este es el tono, y en este tono quiero recibir, como lo hago todos los domingos, a mi amigo, el filósofo, el ensayista, el poeta Santiago Kovadlov, con quien vamos a tratar de seguir abordando estas cuestiones. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos también? Bien, todo bien. Bueno, Sí. ahí escuchando a nuestros entrevistados fundamentalmente, ¿no? Así es. Cuando uno habla de sus oyentes, también está diciendo que se empeña en serlo, ¿no? Y esto rescato yo como un rasgo muy importante de nuestro programa. El nuestro es un programa de oyentes para oyentes. ¿Qué es lo que nosotros queremos aprender a escuchar? Yo creo que estamos empeñados en escuchar una calidad problemática nueva. Yo creo que hay progreso allí donde se renueva el abordaje de los problemas, allí donde es posible reconsiderar el modo de aproximación a lo problemático, y en tal sentido, das en el clavo cuando definís o caracterizás las entrevistas del día de hoy a dos pensadoras, como lo son Diana Sperling y Guadalupe Nogués, o personas que han venido hasta nosotros, a nuestro programa, para aportarnos otra visión de lo que merece no perder complejidad, para no caer en eso que en tu editorial caracterizás con hondura y con preocupación, con desvelo, que es la propensión tan fuerte, ¿no?, a advertir cómo muchas veces se produce una complicidad penosa entre la mediocridad del abordaje de los acontecimientos y lo que en los acontecimientos hay de desesperante. Por ejemplo, ¿cuál es el límite de la decadencia?, te preguntabas vos. Y cuando vemos que a esa decadencia en el abordaje de los problemas del país por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducirlos y parecen ser cómplices de la deriva y no de la solución, se suma un pensamiento que desde el periodismo y muchas veces desde el pseudoanálisis queda estancado, queda congelado en la ineptitud para generar alternativas que permitan recuperar esa posibilidad de contar con un horizonte, decías vos en tu editorial. Quien aspira a contar con un horizonte, Jorge, no aspira a salir de los problemas por la vía de una redención mágica, sino de la posibilidad de matizar los diagnósticos realistas y muchas veces dramáticos con un pensamiento que al abordarlos con seriedad permite mostrar que no somos prisioneros de la fatalidad. Vos decías muy bien, ¿hasta dónde puede llegar el deterioro sin encontrar su límite? ¿Cómo es posible llegar a creer que hay alternativas? Y proponías que aprendamos a correr el riesgo de pensar, más que con originalidad, con responsabilidad, para que la resignación no nos devore, ¿no es cierto?, para no vivir, como recordabas, anestesiado por los acontecimientos y perder, nada menos, subrayabas vos, la capacidad del asombro. La capacidad de asombro que es ese estupor que nos permite romper con la costumbre, con el prejuicio, con la resignación, para advertir que la realidad nos propone la tarea de aprender a pensar nuevamente. Y esto es, a mi ver, lo que hicieron estas dos mujeres espléndidas que nos acompañaron, ser profundamente fieles a aquella concepción que tenía Maurice Merleau-Ponty, el filósofo francés, acerca de que la filosofía nos enseña a volver a mirar, a redescubrir, ¿no es cierto?, más allá del prejuicio y de la costumbre, una realidad
que si queda atrapada en el prejuicio, la costumbre, la resignación o la desesperanza, pues nos devora, como señalabas vos. No, por último, quiero recordarlo porque es uno de los méritos de lo que lograste en las dos entrevistas, la afirmación de Diana Sterling, de que necesitamos la ley. ¿Por qué? Pues porque sin la ley impera la anomia, decía ella, y la anomia es esa errancia sin orientación que hace con que no solo desconozcamos lo que tenemos ante nosotros, sino que nos desconozcamos a nosotros también. ¿Cómo ganar la posibilidad de que la experiencia nos aleccione? Esta es una de las preguntas que tanto le importan a Guadalupe Nogués, ¿no es cierto?, en convergencia con lo que planteaba Diana Sterling. ¿Cómo hacer que, en el caso concreto de la pandemia por la que hemos atravesado mundialmente, seamos capaces de generar conductas colectivas que rebasen las fronteras específicamente nacionales para poner de manifiesto que hay una humanidad dispuesta a encarar con eficacia los problemas que afectan a la especie como humanidad? Y recordaba ella la crisis climática como un problema que pide soluciones colectivas. Tenemos recursos, decía justamente Guadalupe, los tenemos, la ciencia los provee, pero ¿cómo emplearlos para que el saber sea revelador de una humanidad colectivamente consciente de lo que tenemos y de lo que hace falta? Y por último, simplemente no dejar de olvidar aquella idea que nos aportó Diana Sterling cuando decía que la ruina de la brújula es también la del porvenir como ámbito de discernimiento. Perder la brújula es extraviarnos en la enajenación frente a lo que demanda renovar nuestra capacidad de reposicionamiento. En suma, te diría, un conjunto de propuestas, las que se derivan de este encuentro con nuestras dos entrevistadas de hoy, que nos muestran hasta qué punto, es cierto aquello que decías, no, vos decías que no se trata de que hacer pie sea homologado a alcanzar, ¿no es cierto?, un posicionamiento definitivo e inamovible, sino a poder encontrar la forma de volver a interrogar y a interrogarnos en una realidad que pide eso, un trato dialógico problemáticamente responsable. Muy interesante, Santiago, tus conclusiones como siempre. Me parece que, bueno, lo que tratamos de hacer, ¿no?, en este programa es un poquito lo que planteaba Rancière, ¿no?, que yo mencionaba al final de la el editorial, que es qué significa un acontecimiento político, ¿no? Y me parece muy importante porque lo que estamos acostumbrados a soportar en la vida diaria es esa sensación de que pasa de todo y no pasa nada. Pasa de todo y como consecuencia no pasa nada. Yo creo que ese es el mayor desafío que tenemos por delante, ¿no? ¿Cómo tomarse en serio un cambio de gabinete con ministros que no nos interesan, con problemas que no nos interesan, una agenda que no nos representa? Me parece que tenemos muchos desafíos. Una agenda pública que no interpreta nada de lo que nos preocupa. Te digo, bueno, esto al menos es lo que yo, y creo que con vos lo hacemos habitualmente, ¿no? Tratamos de salirnos de esa lógica, ¿no?, o de esa no lógica. Me parece que sí, que estamos tratando de situarnos frente a ella, denunciarla, pero también denunciar al unísono la finalidad que muchas veces persigue, no solo la irresponsabilidad, la incultura y la insensibilidad, sino también la perversión. Porque hay perversión en las conductas que mediante la mediocridad con que se ponen de manifiesto revelan el desinterés del prójimo, en el sufrimiento generado por la pobreza, generado por la subsunción en la falta de porvenir, por políticos que son en el fondo máscaras huecas, sin responsabilidad ética para el ejercicio de sus funciones. Estamos en ese sentido, yo, como bien lo planteaba también en tu editorial, ¿no?, profundamente escandalizados
con esta pregunta de fondo que es ¿cuál es el límite de la decadencia? Y el límite de la decadencia es la renovación del concepto de la política. Es necesario que la política recupere la posibilidad de convertirse en interlocutora de la experiencia social y no en instrumentadora perversa y demagógica del padecimiento que ella misma genera. En ese sentido, te diría, va a ser muy interesante volver a recorrer los estantes de nuestra biblioteca oral, a la que he traído hoy la palabra de Waldo Frank, ese magnífico pensador, ensayista norteamericano que vivió entre 1889 y 1987 y que dejó inédito en la Argentina cuando la visitó en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, en 1942, un libro en el que habla de lo que significa el diálogo americano que es preciso llevar a cabo para escapar a las simplificaciones y al pensamiento apocalíptico, a las determinaciones impuestas por el caudillismo, por las autocracias y por esos liderazgos funestos que estaban en ese momento devorando a Europa, en plena guerra mundial. Qué interesante. Quiero hacerle una aclaración a nuestros oyentes, si vos me permitís, Santiago. ¿Cómo no? Nosotros trabajamos con Santiago Kovadlov, nos juntamos en la semana y bueno, por supuesto sumariamos, como se diría en periodismo, sumariamos lo que nos interesaría abordar en el programa. Pero pasa algo realmente magnífico que yo quiero destacar, que es que muchas veces Santiago no sabe en qué estoy trabajando yo y yo no sé lo que está trabajando Santiago. Pero se da esta extraña situación que los temas que aborda Santiago con profundidad, como en este caso traer el texto de Waldo Frank, surgen como si estuvieran pensados para responder o complementar en realidad las entrevistas. Bueno, no fueron pensados así, es simplemente la sintonía que nos da una lectura de la realidad. Esto me parecía interesante, Santiago, de aclararlo, ¿no? De destacarlo. Sí. Es una convergencia nacida de una misma experiencia de la realidad. Exactamente. Que se retraduce, digamos, en la concepción del entrevistado que queremos, en la orientación que sigue su editorial y en la selección de los libros que vamos aportando domingo a domingo a nuestros oyentes. ¿Por qué? Porque en sus páginas encontramos una lectura que, aún proveniendo de un pasado tan lejano como el de esta obra que tiene ya 80 años, sin embargo, viene a decirle a la actualidad, tenemos algo que compartir porque son los de ustedes, problemas de siempre. Si te parece, escuchamos un tema y nos metemos con Waldo Frank, con esa obra de 1942, que habla mucho de nosotros. Vamos a entonces a disfrutar de una linda música y volvemos con Santiago Kovadlov en esto que es Café La República. Bueno, estábamos acá compartiendo esta mañana de reflexión, este mediodía de reflexión con Santiago Kovadlov en este espacio que hemos denominado Café La República. Y Santiago, me prometiste hablar de un libro inquietante e interesante de Waldo Frank. Vamos al tema, si te parece. Vamos, cómo no, justamente. El libro se titula Ustedes y Nosotros. Yo tengo la fortuna de tener la primera edición de este libro, que fue publicado por Losada en ese mismo año de 1942, traducido del manuscrito inglés, porque Waldo Frank no lo llegó a publicar ni aquí ni cuando volvió a Europa, de modo que esta primera edición castellana es la primera edición del libro, es decir, que el libro salió en castellano antes que en inglés, y allí encontramos párrafos, te diría yo, de una contemporaneidad extraordinaria y al mismo tiempo tan natural cuando se trata de auténticos pensadores, porque el pensador va a la médula de un conflicto, no queda atrapado en la última noticia, sino en el conflicto sustancial o en el problema estructural que permite caracterizar medularmente una realidad. Por ejemplo,
les leo a los amigos esta página en la que él nos habla como norteamericano a nosotros, los sudamericanos o los latinoamericanos. También vosotros de la América Latina, tenéis grandes debilidades. No tengo por qué detenerme en ellas, las conocéis mejor que yo, solo necesito apuntarlas para completar mi cuadro. Con respecto a todo, vosotros sois débiles, allí donde nosotros, los americanos del norte, somos eficientes, pero solo eficientes. No habéis organizado fuertemente vuestros países ni política ni económicamente. Tampoco están técnica y socialmente organizados. No habéis aprendido a trabajar juntos, horizontalmente, en la nación o más allá de las fronteras de la América hispana. Ciertamente, las relaciones entre algunas de vuestras repúblicas han sido una ignominia y un peligro. Con escasas excepciones, hasta ahora habéis fracasado en salvar la distancia entre vuestros ideales políticos y sociales y vuestros gobiernos efectivos. Ni aún habéis aclimatado como parte de vuestro propio mundo las complejas industrias y las técnicas que la edad de la máquina exige. Esas, vuestras debilidades políticos-sociales, son ciertamente efectivas faltas de madurez. Tienen sus equivalentes en vuestra vida interior. Con respecto a todo, nuevamente hay inmensas excepciones, pues la América Latina produce seres individuales, sobre todo mujeres, que son espléndidas personas. Vuestra moral es débil. Entiendo por esto, el pueblo, los estadistas, los intelectuales, los hombres de negocio, los obreros industriales de vuestro mundo todavía no han enfocado adecuadamente sus voluntades personales y sus capacidades personales para hacer de sí mismos la expresión de lo que realmente desean, de lo que verdaderamente aman. Así caéis víctimas fáciles de las falsas doctrinas, de los falsos dirigentes, de la indiferencia y, por cierto, de muchas formas de autocomplacencia. Hasta aquí lo inicial, Jorge. Muy interesante. Esto es de 1942, ¿verdad, Santiago? Así es. Son estaba pensando, sí, del año 80. Estamos hablando de un libro de Waldo Frank, y ¿sabés qué? Me vino a la mente, entre otras cosas, porque hoy lo leía a Jorge Fernández Díaz, que trajo a la memoria a Julián Marías, y pensaba qué sintonía hay, ¿no?, entre lo que dice Waldo Frank respecto de América Latina y lo que Julián Marías observaba casi obsesivamente sobre la Argentina, ¿no? Bueno, eso es. Hay un grupo de pensadores europeos y norteamericanos, también en el caso de Waldo Frank excepcionalmente. Recordemos que el pensamiento norteamericano en el orden filosófico, el pensamiento de lengua inglesa, tiene tanta trascendencia como el europeo, tanto en el amor que han manifestado estos pensadores por nuestra América, como en la hondura con que han sabido meditar críticamente su propia realidad, como lo vimos el domingo pasado con David Reef, el hijo de Susan Sontag, como lo vimos en su momento con la propia Susan Sontag, o como es el caso de George Snyder. Esta idea de pensar lo americano como una realidad convergente remite en buena medida a lo que nos planteaba y nos proponía Guadalupe Nogués, que es aprender a pensar juntos dilemas y desafíos que nos afectan a todos por igual, aunque los posicionamientos nacionales puedan diferir y a veces de un modo, hasta te diría yo, peligrosamente autoritario, en el sentido de que de pronto las poderosas fuerzas tecnológicas de los países más desarrollados dejan de lado la consideración de aquellos que son más débiles. Pero lo que hemos advertido en la pandemia es que nuestro propio gobierno se puso del lado de la ineficiencia por falta de aptitud para comprenderla o de demagogia para encararla, como para sumarse
a todas las dificultades que ya generó la propia peste. De manera que efectivamente estamos entonces ante pensadores que vienen a decirnos, tenemos una palabra para hablar de nosotros en plural, de todos nosotros, ¿no? Muy interesante. Sí, perdón. No, y fíjate lo que dice Waldo Frank, siguiendo un poco con lo que nos aporta. En este mundo quebrado, donde se han roto los conductos entre el individuo normal y el bienestar común, los desacomodados suben a la superficie. Es un mundo por definición, puesto que el desacomodado es el hombre o la mujer cuyo mundo individual no encaja. Unos pocos desencajados pueden tener un toque genial. Hay indudablemente hombres bien dotados, cuyos poderes intelectuales, expresivos o imitativos son predominantemente patológicos y no pueden encontrar una fórmula social útil. Tales hombres en otras sociedades pudieron haber sido excéntricos, artistas morbosos, especiales o cerebros de actividad criminales y asociales, tanto como abogados deshonestos. En nuestro mundo quebrado, esos desencajados llegan a veces a ser jefes y hasta pueden ser, para pesar de todos, gobernantes elegidos por aquellos mismos que después habrán de padecerlos. Muy impactante, ¿no? Impactante. Aquí lo volvemos a tener. Sí. Y mundo quebrado, ¿no? Mundo quebrado. Mundo quebrado, dice, ¿no? Una Claro. generación frustrada, fíjate vos, en su correspondencia moral entre el bienestar social y el individual. Y de allí resultan dos tendencias regresivas. Una, la simplificación intelectual y funcional de los problemas. La otra, la infantilización de la sociedad, la vuelta patológica a la devoción irracional de los liderazgos, del jefe deificado, del amor incondicional a quien debe ser controlado y sin embargo solo es obedecido, ¿no? De no despertar del sueño que finalmente se transforma en pesadilla. Juicios la misma, y planteos, ¿no? Sí, la misma batalla, ¿no? La misma batalla. Me resulta muy impactante porque tanto la simplificación como la infantilización me da la impresión que son temas de una enorme vigencia para nosotros, ¿no? Bueno, los procesos históricos, Santiago, digámoslo, nosotros estamos apurados porque tenemos una sola vida, o creemos, Sí, claro. y estamos un poquito apurados, queremos que las cosas, pero la historia tiene sus otras ritmos, ¿no? Y sus otros componentes. Me trae a la memoria esa reflexión tan interesante de nuestro Manuel Belgrano cuando en los debates que precedieron a la declaración de la independencia, Sí. él se oponía a que se hablara de república, ¿no es cierto?, de provincias unidas, fuera de un modelo que él consideraba indispensable transitar y agotar culturalmente, que era el de una monarquía republicana. Uh-huh. Decía, nosotros primero necesitamos capitalizar nuestra experiencia política en una monarquía republicana, ciertamente no dependiente de España, y solo dentro de 50 años, estamos en 1816, Jorge, Claro. tendremos condiciones cívicas, culturales y políticas para hablar de una república cabal, alejada de la noción de una monarquía republicana. Pero tenemos que aprender a esperar, porque las urgencias del presente no son, como bien decís vos, de la historia. Claro. Bueno, mientras hablaba me preguntaba, ¿no? ¿Cuánto en relación, y acá sí que me parece que es importante, cuánto en relación a nuestra propia época, nosotros estamos con atraso? Y ahí sí me parece que hay una referencia importante, porque hay países, hay modelos que nos precedieron y nos preceden en generar mejores condiciones que las nuestras, en tener instituciones más fuertes y firmes que nosotros. ¿Cuánto aprendemos
de las experiencias de los demás. ¿Cuánto de eso tomamos, no? Me parece que son algunas preguntas que quedan ahí flotando, ¿no? De estas interesantísimas palabras de Waldo Frank, ¿no? Hasta el punto, sí. Lo que decís vos sabés, me muestra que estás dándole una vuelta de tuerca a algo que hemos planteado en primera instancia de este modo. No podemos apresurar el paso de la historia si queremos que el afianzamiento de lo indispensable tenga lugar con la madurez necesaria. Pero añadimos, pero ojo, ya hay lecciones que podríamos aprovechar y no lo estamos haciendo. Ya hay posibilidades de contar con recursos que están siendo desaprovechados por nuestra ceguera, nuestra propia miopía, o la falta de percepción clara por parte de las dirigencias políticas, que a veces se hacen cómplices del atraso, porque la rentabilidad que el atraso tiene para una determinada concepción del gobierno es mucho mayor que la que implica el desarrollo y la instrumentación de recursos que estarían a nuestro alcance si meditáramos nuestro fracaso con más sentido de la contemporaneidad que podríamos tener, del desarrollo que ya podríamos alcanzar. Claro, y acá, digo, hace falta aclarar que Belgrano decía estas cosas en las circunstancias de la época, y nosotros estamos con un mundo interconectado, donde se ha acelerado, si hay algo que se ha acelerado, es la comunicación, por lo tanto la posibilidad de aprendizaje, la posibilidad de imitación, la posibilidad de descartar caminos equivocados. Me parece que todo eso hay que incorporarlo al análisis de lo nuestro, ¿no? Incorporarlo al análisis de lo nuestro. Mira, otra vez subrayás algo que me parece muy interesante, Jorge, realmente, y es que en tiempos de Belgrano y San Martín, los hombres que tenían un diagnóstico certero y un pronóstico propicio de la realidad en que vivían, eran hombres contados con los dedos de una mano, porque eran los pocos que tenían el privilegio de una formación personal o de una lucidez excepcional, mientras que nuestra época es una época que en virtud de los medios de comunicación puede colectivizar plenamente ese saber, puede instrumentarlo de manera compartida, si es que el poder político estuviera dispuesto justamente a generar esta proliferación del conocimiento como es indispensable para habilitar una sensibilidad contemporánea donde el atraso predomina. Y esto creo que es muy evidente también en esto entonces que estás diciendo. Yo querría simplemente añadir a lo que conversamos una intervención más de Waldo Frank, sí, que aquí está sonriéndonos, para ver si le damos un lugarcito. Fíjate qué interesante esto. Estamos en 1942. Adolf Hitler está ganando la guerra. Alemania se ha expandido, no solo ha invadido Checoslovaquia y Polonia, ya se ha instalado en Francia, ya apunta al resto de Europa, ya está en un enfrentamiento brutal y descarnado con Inglaterra. Dice Waldo Frank, la guerra no es el instrumento destructor de nuestra cultura, es la forma del proceso de cambio, puesto que el hombre es oscuro y su proceso de cambio fácilmente manipulable. Condenada está la era del poder político maquiavélico. El principio de acción pública, separado de la ética y de la religión, está siendo destruido ante nuestros ojos por esas monstruosas caricaturas de Maquiavelo, los Führers, los duques, los caudillos, y condenada está esa caricatura de paz internacional, el capitalismo privado internacional, cuyos ridículos pontífices se sentaron en Ginebra. El colectivismo también está aquí. La máquina los ha hecho y los ha convertido, en inevitables. Y esta guerra de máquinas le hará lugar en todos los campos, desde la India hasta Chile y desde la Argentina hasta Noruega. Y sin embargo, condenado está un socialismo que creyó que el simple colectivismo indicaba libertad humana. Condenado está porque intentó construir la casa del hombre sin el hombre, la democracia de los hombres sin la democracia del hombre integral.
Oh, qué impresionante, ¿no? Fíjate el tono, además, ¿no? Qué prosa. Prosa. No, sí, increíble. Y volvamos a ubicarnos en el tiempo, ¿no? El mundo estaba atravesando la guerra más cruenta de la historia de la humanidad. Cierta en su desenlace. Increíble. 1942. Es decir, venía la noche para el mundo entero, ¿no? Venía la noche para el mundo entero. Así es. Y vos fíjate, déjame terminar diciendo, aprovechando ese concepto de la noche que nos trae. Vos sabés que Waldo Frank manifiesta todo esto, su oposición al nacionalsocialismo y a Hitler, aquí en la Argentina, tanto como lo hizo en Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Cuando viene a la Argentina y se manifiesta con esta posición democrática, una noche entran a su departamento 7 individuos que lo muelen a golpes. Y eran, por supuesto, fascistas, eran nacionalsocialistas, aliados argentinos, digamos, de la orientación del nacionalsocialismo. Lo castigan de tal manera que le producen realmente un trauma serísimo y que lo obligan poco a poco después a volver a los Estados Unidos, ¿no es cierto?, en el intento de recuperar su salud. Pero él fue víctima también en la Argentina de la misma violencia que combatía. Impresionante, un dato fundamental para entender también la época que vivía la Argentina, que atravesaba la Argentina, ¿no? Entre dos aguas. Eso es, con un nacionalismo acomodaticio, fuertemente sectario, desde el campo de la política, que aspiraba a todas luces, ¿no es cierto?, a identificarse con el eje, ¿no?, y lograr de alguna forma que el pensamiento hitleriano prosperara en el país. Tal cual, con una impronta del fascismo muy grande. Bueno, en fin, todavía temas pendientes de análisis de nuestra historia, ¿no?, fundamentales. Nuestra historia reciente, porque esto sí es historia reciente. Sí, ¿no? Es claro, porque 80 años, en el sentido en que vos lo planteabas hace un momento, café de por medio, es un tempo de la vida personal enorme. 80 años en la vida de cualquiera de nosotros, y lo sabré yo, son decisivos, pero de todas maneras, en un sentido histórico, son un segmento dentro del cual se ponen en manifiesto síntomas de una realidad que piden, en términos de perspectiva, la posibilidad de ahondar lo que pasa en función de problemas que van mucho más allá de la coyuntura. Tal cual. Mi querido Santiago, bueno, nos hemos consumido parte de nuestro tiempo, muy entretenido, yo por lo menos me siento muy entretenido, muy interesado, me parece que hemos abordado a profundidad, dentro de nuestras posibilidades, con profundidad, algunas de las preocupaciones que nos acometen diariamente, ¿no? Si te parece bien, vamos a escuchar un tema y ya se abren las puertas de Café en la República para recibir a Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. ¿Lo ves bien? Así es, una vez más. Muchas gracias a nuestros oyentes, además, por privilegiar con su atención la posibilidad de que el pensamiento sea el protagonista de nuestras reuniones dominicanas. Tal cual. Vamos a hacer un día, si te parece, vamos a hacer la biblioteca oral de Haciendo Pie. Me parece que han pasado cantidad de autores en estos casi 2 años, año y medio que llevamos en el aire, ¿no? Así es. Muchísimos autores. Esto comenzó con un poema de Pablo Neruda y hoy estamos con una meditación de Waldo Frank. Extraordinario. Vamos a la música y luego a encontrarnos con nuestros amigos. Sí, querido. Vamos. Bueno, y ya estamos. Ya han ingresado a esto que hemos llamado Café de la República, Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, y les damos la bienvenida. ¿Cómo están, Graciela, Pablo? Hola, amigos. Bien, por suerte. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Noticia de último momento. Ferraresi, que había sido intendente de Avellaneda y ahora es Hábitat, ¿no? Sí. Renuncia. Así exactamente. Que mirá, se vuelve al territorio. Y se vuelve a defender el territorio. Esos son índices, me parece a mí,
yo no sé si ustedes tenían ganas de charlar de eso, pero Sí, claro. son índices que desconfían del 23, del éxito del 23, ¿no? Se aseguran, como Mansur, se aseguran su casita, Claro. me parece. ¿Qué decís, Santiago? Hola, Graciela. Te escuchaba con atención porque lo que traes es el indicio de algo que rebasa la conducta personal de Ferraris, ¿no? Está traduciendo una convicción que, velada o no, empieza a decir: hay que preservar lo que queda de un poder que se fragmenta y se pierde, por lo menos en términos de una segura victoria en el año 20. Sí. Perdón, Pero bueno, le yo sumo no este quería dato. interferir. Recordemos que, perdón. Sí. Perdón, Pablo, dale. Ah, bueno, perdón. Sumo entonces el último datito y después nos sumergimos en lo que nos iban a proponer Jorge y Santiago. Pero recordemos que esta semana también Salta anunció el adelantamiento de las elecciones para mayo. Y también, ya son 4 las provincias así: Jujuy, Tucumán, Río Negro y Salta. Un sálvese Ustedes quien saben, pueda, ¿no? queridos amigos, que Jorge en su editorial de hoy planteaba esta pregunta a la luz de lo que vamos viendo en el país: ¿hasta dónde puede llegar el deterioro sin encontrarse límites? ¿Cómo haremos para ver un horizonte allí donde el abismo parece no tener fin? Sí, yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerse, e inmediatamente después, pero viste, yo que soy proactiva y medio omnipotente, ¿qué hacemos nosotros para ayudar a que la caída no sea tan fuerte, o por lo menos la oposición tenga respuestas claras como para que la gente se tranquilice? Sí, para que Porque esto va a traer mucha sacudida. Claro. Ese es muy interesante lo que decía Graciela, y está a tono con lo que planteábamos en la primera hora del programa, ¿no? Vale. Sí, nosotros estamos convencidos que a los acontecimientos hay que ayudarlos, ¿no? La espera sentado, la espera como espectador, se paga. Por supuesto que a veces uno tiene la sensación de que hay un poco de cansancio en la sociedad, no sé cómo lo ven, ¿no? Un poco de cansancio, y eso es preocupante, quizás lo más preocupante. Cansancio quiere decir falta de horizonte, ¿no? Claro, pero, a ver, yo creo que estamos todos cansados Sí. de esta pandemia y una política que no se ve que se agarre ni fuerte en algún lado, ni desde el gobierno, ni de... Yo lo siento como una ausencia también en la oposición. Por ejemplo, yo escuché un reportaje donde a Mauricio Macri, que seguramente va a ser uno de los candidatos, o por lo menos aparece como el líder, tiene algo que es reconocible, que es haber formado un partido, haber gobernado, etcétera. Cuando se le pregunta ¿qué vas a hacer con el dólar? ¿Lo vas a devaluar? Porque hay como 5 o 6 dólares, ¿no? Distintos, por si no se enteraron. Y no contesta ni sí ni no, ni cómo lo va a hacer. Ahí me parece que es donde están fallando, porque esas respuestas hay que tenerlas listas. Claro. Para que sean políticas en serio, porque no van a me parece que es muy importante que la oposición, o por lo menos Juntos por el Cambio, en la medida en que es una fuerza protagónica de la oposición, más que elaborar una respuesta individual, elabore una respuesta que implique la existencia de un consenso, porque creo que la gente va a empezar a creerle a los voceros de Juntos por el Cambio cuando traduzcan sobre todo la preeminencia de un espíritu de consenso por sobre la singularidad de cada uno de aquellos que se pronuncien. Totalmente de acuerdo.
Sí, sí, sí. Y yo creo Sí. que es nuestra obligación, digamos, hoy como para poder expresar lo que siente alguna gente, decirlo. Yo no pretendo representar al pueblo, hace mucho que aprendí que eso no hay quien represente al pueblo. No, salvo los delirantes que de pronto creen que solo la historia lo puede juzgar. Exacto. Pero decir que es nuestra necesidad, y por ahí estamos hablando en nombre de algún otro, ¿no? Muy interesante y me parece muy atinado la observación de Santiago, ¿no? La oposición todavía no aparece como una oposición programática, ¿no? No aparece como una oposición programática. Todavía la disputa por los liderazgos, quizás esta desgraciada, es desgraciado que lleve tanto tiempo la indefinición de los liderazgos, todavía perjudica más el escenario, ¿no? Claro. Pero deberían ponerse de acuerdo en 3 o 4 medidas fundamentales, o 10 medidas fundamentales, que digan, bueno, vamos a ir por este camino, ¿no? Es lo que decís vos, Graciela. Uno siente mucha incertidumbre. Sumo si un no dato. hay... Sí. Sí. Sí, Pablo. No, perdón, Jorge. Dale. No, sumo un dato que, a ver, cada uno de los candidatos, por lo general, de las 4 fuerzas políticas que integran el espacio, suelen decir que las 4 fundaciones donde trabajan sus equipos técnicos están elaborando esas supuestas medidas y que las van a anunciar hacia fin de año. Aquí también el tema es, como ya lo hemos vislumbrado los 4, digo, las diferencias en cuanto a los diferentes equipos técnicos parecen ser pocas de lo que en principio habría que hacer. También pasa la cuestión por el liderazgo, ¿no? De cómo se llevarían a cabo y quién las llevaría a cabo. Claro. Hay una conciencia, Pablo y amigos, que pareciera predominar en ciertos economistas, que me parece saludable como matiz, que es la convicción de que el problema primordial, tanto macro como microeconómicamente, no está en la economía, está en la política. Que la política es la que puede garantizar la solidez o la fragilidad de cualquier medida que en el orden económico se tome. Y me parece que esto va, y es saludable, creo, contra el reduccionismo de creer que el problema primordial pasa por la administración y no por los objetivos. Exactamente. ¿Qué tiene? Sí. Yo Tal estoy cual. de acuerdo. Bueno, Totalmente. como estamos de acuerdo, si les parece, vamos cerrando porque son las Acuerdo 2 de la unánime. tarde. Y a De que acuerdo no saben- unánime. Y a que no saben cuál será un primer invitado. A ver, A ver. Un economista, muy bien. ¿Quién? Por favor. Estoy de acuerdo pero con que también nosotros. es político. ¿Quién es? Eduardo Amadeo. Muy bien, interesantísimo. Muy bien. Claro. Muy bien. Bueno, les deseamos lo mejor Gracias. Así es. y nos vemos, nos reencontramos el domingo que viene, si están de acuerdo. Chochos. Así que damos un abrazo, Graciela y Pablo, y a vos, Jorge, te veo el domingo. Hasta el domingo. Chau. Chao, Un hasta gran el abrazo, domingo. buen domingo.